nombre es Gabriel Millán, como ya dijo Caterina. Antes que nada, me da mucho gusto que me haya invitado. Esta no es la primera vez que me invita, ya es como la tercera, cuarta, no tengo muy bien la cuenta. Y cada año que me invita siempre es muy agradable estar compartiendo con ustedes algunas nuevas cosas que va uno descubriendo en el ejercicio de todos los días de la divulgación y la comunicación en redes sociales. Primero que nada, quiero hacer mi declaración de conflicto de interés. No tengo ningún conflicto de interés, no recibo ninguna remuneración ni incentivo por esta plática y tampoco recibo ningún tipo de retribución por mencionar las cuentas, marcas, personas e instituciones que voy a mencionar a lo largo de la plática. Todas mis declaraciones son a título personal y no reflejan ningún punto de vista de ninguna institución. Esta va a ser una plática de divulgación de la ciencia en redes sociales, pero antes de hablar de las redes sociales tenemos que pensar qué cosa había antes de las redes sociales y por eso es que a esta plática le llamé del papiro al meme en menos de 90 minutos. Y bueno, esto es el contenido de la presentación. Vamos a hablar un poco de antecedentes. Son tres grandes bloques en los que divido la presentación. Uno son los antecedentes y van a ver estos tres apartados, la era pre-redes sociales, ya el acceso a Internet y después eh, las redes sociales tal cual. Después, cómo hacer contenidos para redes sociales. Y finalmente, si nos da tiempo, que yo espero que sí, quiero que hablemos un poquito y pensemos sobre el meme. Cuando hablamos de redes sociales, pues yo no me voy a detener a explicarles qué son las redes sociales ni cómo se utilizan, porque es algo que afortunados, afortunadamente, esta generación las usa de manera cotidiana y sobre todo después de la pandemia, el uso de redes sociales se disparó, se calcula que aumentó más o menos un 13% de usuarios desde que antes de que iniciara la pandemia y un año después a nivel mundial. Eso quiere decir que las redes sociales en realidad se volvieron un fenómeno mucho más potente del que ya era. Y bueno, antes de hablar de redes sociales, es importante que pensemos en todo el cambio que ha significado el uso de Internet para la transmisión del conocimiento y por lo tanto para la divulgación de la ciencia. Tal vez ustedes no lo dimensionen porque muchos de ustedes quizás son muy jóvenes y ustedes nacieron ya con la era de Internet ya incipiente, pero generaciones como la mía o generaciones como las de Caterina, pues sí notamos que el cambio es mucho más evidente. Cuando yo era niño, por ejemplo, y tenía que hacer una tarea, había varias opciones y unas eran ir a una biblioteca, revisar los libros que tuvieras en tu casa, revisar las enciclopedias y hacerlo de manera física. Nosotros teníamos que ir a la biblioteca, buscar un fichero que estaba impreso con tarjetitas, encontrar la información que más se acercara a lo que tú estabas buscando y luego ir hacia el libro o hacia la publicación o lo que fuera. Esto se sigue haciendo. No quiero decir que ustedes no lo hagan o no lo sepan hacer. La diferencia, y esto es lo que es súper importante, es que ustedes tienen unas opciones distintas. Tienen opción de meterse a unas bases de datos gigantescas que les puedo asegurar que tienen mucha más información de la que tenían las bibliotecas a las que teníamos acceso en aquellos años. Catálogos de libros, ficheros, un montón de bases con papers, en fin, figuras, no sé, lo que se les ocurra. Esa información está pues al acceso de ustedes y ese justamente acceso a la información es lo que ha dado un importantísimo cambio en el paradigma y en cómo es que se vive la comunicación de la ciencia, la divulgación de la ciencia y justamente pues de eso va a tratar todo esto. Entonces, cuando hablemos de la era pre-internet, hay que pensar en cuáles eran los soportes que se utilizaban para transmitir la información. Y entonces vamos a pensar en estos tres, que son papiro, pergamino y papel. Cada uno de los tres se fueron sucediendo en el tiempo. En algún momento los tres estuvieron, digamos, como en uso durante algún momento de la historia. El papiro, yo no sé si ustedes saben, pero fue un elemento que se utilizó muchísimo en la antigüedad. Se elabora con unas fibras de una planta que se macera y se entreteje. Entonces, esta planta crece en los bordes del Nilo y fue de los primeros soportes que se tiene de material vegetal donde se utilizaba para escribir.
Después, al papiro, perdón, le sucedió el pergamino. El pergamino es esta tira de piel, normalmente era piel de cordero o algún otro animal, que se curtía y se trataba para poder escribir y eventualmente sustituyó al papiro porque es mucho más resistente, es mucho más duradero y tiene mucho más calidad. Y finalmente el papel para los libros. Esto es una ilustración de un libro de horas. Son unos libros que se vendían muchísimo en la Edad Media. Bueno, se vendían muchísimo entre comillas. Y eran donde iba marcando las horas y venían rezos y cosas así. Ahora, estos tres soportes, ustedes dirán, ¿qué tiene que ver con las redes sociales y como por qué está hablando de esto? Bueno, quiero que piensen estos tres soportes en un sentido mucho más amplio de su función de soporte. Lo primero que hay que pensar es que estos tres soportes, estoy hablando del papiro, del pergamino y del papel, comparten algunas características con las redes sociales, que son las que estoy mostrándoles en esta diapo. En primer lugar, son vehículos o vectores del conocimiento. Todos estos soportes se utilizaban para escribir. La escritura, lo que se quería poner ahí, pues ya es un conocimiento y se quería transmitir, se quería resguardar. El otro punto es que son producto de la técnica, de la ciencia y del ingenio propio de la época. Es decir, para que se pudiera hacer un papel a partir de una planta que crecía en el borde de un río, o para que se pudiera hacer un material que se pudiera extender y enrollar donde escribir a base de la piel de un animal. Bueno, todo eso tuvo que haber ocurrido a través, gracias a un montón de procesos técnicos y procesos científicos, o por lo menos de ciencia incipiente, que finalmente terminaron como en estos productos. Entonces, las redes sociales han sido posibles justamente por lo mismo, por un montón de avances tecnológicos que han culminado en este momento que vivimos ahora. El otro es que son objetos y elementos que reflejan preocupaciones del momento, preocupaciones culturales, preocupaciones de coyuntura y del momento histórico en el que se utilizan. Entonces, todos estos registros nos han servido para conocer cómo es que eran las personas, cómo es que se vivía en ese momento de la historia. Bueno, pues las redes sociales nos sirven para lo mismo, eventualmente nos servirán para lo mismo cuando los historiadores vuelvan sobre los materiales que tenemos ahora y se haga historia de las cosas que están publicadas, van a entender y van a saber cómo es que interactuábamos entre nosotros y cómo es que interactuábamos con el ambiente. Y finalmente, y este es creo que uno de los más importantes, es que son objetos comunicacionales. Son objetos comunicacionales en tanto tienen algunos elementos que las redes sociales usan o que las redes sociales necesitan. Es decir, hay un tema, ¿no? Por ejemplo, muchos de los documentos que se han recuperado son registros de, no sé, de cosechas, de impuestos. Entonces tienen un tema, hay un objetivo, que en este caso era mantener un registro escrito de las cosas. Hay un destinatario, volviendo como a pensar sobre un registro de cosechas, pues el destinatario sería quien lleva la administración y hay un tono, ¿no? Entonces, estos, estos elementos comunicacionales están en las redes sociales, están en cada publicación que uno hace en las redes sociales, ya sea como persona, ya sea como una institución. Entonces, bueno, ahora hay un gran salto de esta era que le está platicando, porque todos esos tres textos, perdón, esos tres soportes, son soportes que se utilizaban para escribir a mano. Y entonces el gran salto que viene es el de la imprenta, porque con la imprenta fue posible masificar el conocimiento y masificar cómo es que permea la información y los descubrimientos en el público. No es lo mismo producir un libro a través de una imprenta que hacer una copia a mano. O sea, fue un salto muy grande y fue un salto muy grande, no solamente en la difusión del conocimiento, sino también fue un salto muy grande en cómo es que construimos
nuestra forma de ver sobre la página y cómo es que construimos también nuestra perspectiva respecto a la lectura. La lectura, después de la imprenta, esto no lo digo yo, hay un texto muy bonito de Iván Illich que se llama El viñedo del texto, donde analiza justamente cómo es que, o habla de cómo es que el libro como dispositivo cambió la forma en la que la página se ordena y la forma en la que nosotros nos relacionamos con el acto de lectura. Específicamente, el acto de lectura se pudo volver un acto de intimidad, un acto individual, porque podía haber suficientes copias de libros para que cada quien estuviera en un cuarto de lectura, para que se recluyera y pudiera leer en total y absoluta soledad y calma. Eso no existía antes, ¿no? Antes había un libro y ese libro se leía en los momentos de los rezos, se leía en las comidas, en el monasterio y se leía en voz alta. No había lectura en voz baja, porque pues no tenía cada quien su libro. Entonces, bueno, eso fue un gran paradigma y hubo y ha habido algunos libros que han sido un parteaguas para la comunicación, para la divulgación de la ciencia. Y quiero hablar de dos libros que son, curiosamente, se publicaron el mismo año, que es 1543. Y el primero es este, que es una verdadera maravilla. Es de Humani Corporis Fabrica, de Andrea Vesalio. Este libro se publicó, como ya les dije, en el 43 y es como el gran tratado de anatomía. Y uno de los logros muy importantes de Vesalio es que reformó la forma en la que se enseñaba la anatomía hasta ese momento. Entonces, este es un libro que, como les decía, es un objeto comunicacional. Tiene un tema específico, que es la anatomía, tiene un objetivo, que es la enseñanza de la anatomía, tiene un destinatario, que son los estudiantes. Entonces, aunque nos parezca muy lejano, esto está más cercano de nuestras publicaciones de redes sociales de lo que pensamos, porque aunque no lo hacían de una manera, digamos, intencional, o no se estaba pensando en que, voy a hacer este libro para tal público, pero sí hay ahí esos elementos incipientes. Y el siguiente libro que también es súper importante y que es literal una revolución es de las revoluciones celestes, que es este libro de Copérnico donde reformula el sistema de Ptolomeo, el sistema geocéntrico, y lo transforma en un sistema heliocéntrico. Entonces es un libro, la verdad es que es bastante complicado. No sé si se alcance a ver, pero o sea, está lleno de, pues, tablas, cálculos y cosas así. Entonces, pues porque Copérnico era muy inteligente. Entonces, hizo esta cosa maravillosa que además trae una carta donde tratan como de decir, esto solo es teórico, ¿eh? O sea, no estamos como poniendo en duda un poco como el paradigma de lo que había en el momento. Es una carta que está medio dirigida al Papa. Luego búsquenlo si tienen oportunidad, porque sabían que esto iba a ser un cisma en la forma en la que se iba a entender el mundo. Y después quiero hablar de otro libro, o más bien de otro autor. Este es Charles Lyell, con sus principios de geología. Este se publicó entre 1830 y 1833, porque se hicieron 3 tomos. Y bueno, aquí él hace una gran investigación sobre la geología, sobre los fósiles, y justamente de las cosas más interesantes es que empieza a dar una respuesta que ya no está relacionada con Dios, empieza a explicar cosas relacionadas con la geología de una manera secular, y eso es uno de sus grandes, digamos, logros, ¿no? Uno de sus grandes avances y muy importantes. Porque antes de esto, bueno, pues había cosas muy extrañas que se explicaban. Esto pensamos es el siglo XIX, entonces empieza a ver como todos estos descubrimientos de un montón de cosas y empiezan a encontrar cientos de fósiles en todos lados y decían, pues bueno, estos fósiles de dónde salieron si se supone que la Tierra se había creado hace, no sé, 1000 días, ¿no? Una cosa así, o sea, bueno, no 1000 días, pero 1000 años porque la había creado Dios, decían. Y entonces empezaron a salir un montón de historias extrañas y de justificaciones para tratar de explicar por qué es que había estos fósiles que se notaba que estaban tan viejos. Y entonces hubo historias, o más bien teorías tan extrañas como una que decía que, eh,
pues sí, efectivamente Dios había creado la Tierra y sí había fósiles y sí eran muy viejos, pero pues es que estaban ahí porque Dios los había creado y los había puesto ahí así de viejos. Entonces, eh, pues Lyle empieza a sentar las bases de una nueva forma de pensar. Y entonces es tan importante que sus postulados los retoma otro Charles, pero este es Darwin, con su origen de las especies. Darwin lee algunas cosas de Lyle y las retoma y construye pues toda esta teoría sobre el origen de las especies, que seguramente ustedes conocen muy bien. Entonces, bueno, estos son algunos de los libros que estos libros sí ya tienen esta capacidad de masificarse, ¿no? Están una serie de cosas sumadas, que quiero que lo piensen como así, una serie de pasos o de escalones que se van recorriendo hasta llegar a este punto donde está, por ejemplo, el origen de las especies, que igual modificó de una manera muy grande la forma en la que conseguimos, pues, la vida en la Tierra. Y lo que sigue es un salto en el tiempo, porque no voy a irme como por década. Y ahora quiero que pensemos en las revistas. Las revistas llenaron un sitio que los libros ya no podían llenar por su complejidad. Tenemos por un lado las publicaciones periódicas, es decir, los periódicos, ¿no? O sea, con noticias y un montón de información. Y tenemos por otro lado los libros sobre un tema específico y con una necesidad para construirse pues muy grande. O sea, es decir, es mucho más complicado crear un libro, es mucho más complejo, requiere más tiempo, requiere un montón de cosas más que un periódico. Entonces las revistas se insertan como en este, digamos, intersticio entre los libros y los periódicos, y están las revistas, que son unas publicaciones periódicas, retoman como la idea de la maquinaria de una publicación que sale de manera constante y con un tema, con una especie de información, con algo muy característico. Estas portadas que les puse aquí son portadas viejitas, son portadas la primera es de la revista Ciencias y es del 82 cuando yo nací, y la segunda son de los 90 más o menos. Entonces, lo que me parece muy importante y quiero que ustedes piensen es que toda la divulgación, toda absolutamente, toda la comunicación de la ciencia refleja las preocupaciones de la sociedad en la que está siendo originada. Entonces aquí vean cómo este portada de la revista Ciencias del 82 está preguntándose sobre el debate nuclear, porque justo había una preocupación en ese momento sobre el debate nuclear. Ahora, esta revista muy interesante de los 90, pues que es en realidad como fines de los 80 también, ahí se pregunta que cómo será un ordenador de los 90 y habla del cultivo de los superniños, es decir, de cosas de clonación y cosas así que en ese momento eran las preocupaciones. Después, esta de selecciones, pues hay cosas contra el cáncer. Entonces, seguramente cuando alguien dentro de 30 años o 40 años vea las cosas que se han estado haciendo ahora de comunicación de la ciencia en esta época, pues vamos a pasar a la historia, ustedes como creen, como una sociedad muy preocupada por una pandemia y una sociedad atravesada justamente pues, por esta emergencia sanitaria. Entonces, hasta aquí la parte de los impresos, que creo que es como un referente indispensable para poder entender esto, el siguiente gran salto que fue Internet. Este salto que les decía que tal vez ustedes no perciben de una manera tan directa, pero que quienes vivimos en la era pre-Internet sí notamos que hay un cambio increíble, increíble. Esto al margen, hay una discusión muy interesante que también, esto es importante que ustedes lo consideren, hay una discusión interesante entre si realmente Internet ha democratizado el conocimiento. Hay quienes dicen que en realidad no, que lo que ha hecho es, o digamos como sí y no, pero que realmente la información más compleja, la información más sensible, la información más útil, la información que va a cambiar, que cambia cosas, hay quienes dicen que no está disponible. O sea, en realidad esa información está resguardada bajo secretos de Estado, resguardada bajo derechos de marca. Entonces, esa es una discusión muy interesante que no vamos a hacer ahorita,
pero que también es muy, muy padre que ustedes la piensen, de si realmente Internet está democratizando el conocimiento o en realidad está manteniendo silos, como ya ocurrió en la Edad Media. Solamente que en la Edad Media pues eran libros hermosamente escritos y hermosamente ilustrados a mano, y ahora lo que tenemos son bases de datos disponibles, pero tal vez no está tan democrático. Pero bueno, la historia de Internet es estas cosas que ustedes las ven ahora y seguramente les parecen caóticas, a mí también me lo parecen. Bueno, pues así eran las páginas de Internet en los 90. Esta es son unas capturas de pantalla que encontré en Internet. Este es de Altavista, que fue un buscador súper famoso en los 90s, la de Yahoo, que yo no sé si sigue existiendo como buscador, pero era también de los muy famosos, y América Online, que fue este gigante de Internet, que no sé si sigue existiendo, pero que hizo ICQ, que era un mensajero donde mucha gente conocía hasta a sus parejas. Entonces, bueno, así se veía la Internet, y esto tenía una característica, le llaman la web 1.0, y es que eran estáticas, o sea, normalmente solamente había como una pantalla donde tú veías información, pero no había un intercambio, no había como un feedback, no había como nada que, que te permitiera estar interactuando con otros usuarios. Y entonces, pues sale otra cosa que le llaman el Internet 2.0 y son estas cosas ya, ¿no? Que son mucho más cercanas a lo que nosotros conocemos. Entonces, cuando yo estaba joven, había una cosa que eran las salas de chat, donde uno se metía y entonces ibas encontrando amigos y comunidad y platicabas y un montón de cosas extrañas también. Y los foros. Estos foros, Yahoo Respuesta sigue existiendo, es una maravilla. Uno se encuentra cosas tan chistosas como esto de si la cocaína tiene o no gluten. Entonces, bueno, estas son ya herramientas en Internet donde ya hay una interacción entre los usuarios. Es decir, hay un proceso ya de comunicación. Ya no hay un proceso donde solamente hay un emisor que tiene un mensaje y que se lo está enviando a un posible receptor. Están estas cosas como los blogs, que fueron súper, súper, súper famosos, como por ahí de los 2000, quizá, más o menos, o 2000, sí, 2000, yo creo 2010. Este es un blog de Martín Bonfil, que no sé si siga funcionando, pero es un blog de divulgación en un dominio de Blogspot que fue uno de los más famosos junto con WordPress. Y bueno, aquí había unas cosas muy interesantes porque tú podías programar tu blog si tenías como algunos conocimientos de computación y podías como irle metiendo cositas, así tenía como unos plugs. Entonces le podías meter que contadores, le podías meter imágenes, podías hacer textos, insertar, ¿no? Entonces tú podías ir construyendo pues más tu pieza de comunicación, volvamos a la idea de estos, son objetos comunicacionales. Entonces, de acuerdo al perfil que tú querías dar, de acuerdo al público al que le querías llegar, de acuerdo al mensaje que querías transmitir, pues ibas construyendo tu blog. Y bueno, después de esto, boom, explota Internet y nacen las redes sociales. Y las redes sociales nacen primero como algo que yo llamo el escaparate. Esto es un escaparate. Primero las redes sociales se pensaron como un lugar donde tú ponías una información, donde la exhibías y le decías al usuario, hey, ven, esto está bueno. Aquí hay información interesante, te va a gustar, entra, ¿no? Eso, por eso es que le llamo el escaparate, porque te anuncian como estas prendas y dicen, ven, aquí hay más cosas, entra, pruébatelas, cómpralas. Estaban sobre todo pensadas en redireccionar tráfico hacia los portales web y por tanto, pues su objetivo no era dar un mensaje completo ahí en la red social, sino más bien ser un instrumento para otra cosa, para redireccionar a la gente. Entonces, se construía así, por ejemplo, esta imagen que ustedes ven en la pantalla, pues lo que está haciendo Facebook es, está jalando los hipervínculos, los metadatos, y por eso es que se ve esta foto de la Yaye. Está jalando el título y solamente le ponen un textito súper simple y como divertido y ya. Lo que sigue, si tú quieres enterarte, es que le piques y te metas a la página. Bueno, este es como el primer uso.
Esto es algo, por ejemplo, Twitter dice, la gente de Twitter decía en un curso que antes las noticias se tuiteaban. Entonces veías así como, explotó tal cosa, ¿no? Entonces veías tweets. Y ahora los tweets son la noticia. Y ese es un cambio súper interesante. Y ustedes ven que están oyendo las noticias en tele, en radio, en televisión, y alguien está diciendo que Trump había tuiteado tal cosa, que el presidente Bolsonaro dijo tal cosa. Ya no es la noticia en la red social, boom, ahora es la noticia. Y entonces eso hace un cambio de paradigma, evidentemente. Y ese cambio de paradigma es súper interesante porque lo que va construyendo, y ya se va acercando mucho más a donde nosotros queremos llegar, es contenidos para las redes sociales que son exclusivos para redes sociales, es decir, creados ex profeso para la red social. Por ejemplo, este que están viendo del Gecko es el Doctor Gecko, que es un proyecto del Instituto Nacional de Medicina, Instituto Nacional de Medicina Genómica, y es una serie de animación súper buena de justo de genética que hace ahí el INMEGEN. A mí me gusta mucho la primera y la segunda temporada, la tercera la verdad es que no tanto, pero bueno, se construyeron ex profeso para las redes sociales, es decir, este es para el canal de YouTube. Entonces, están hechos para estar ahí. Y después, del lado derecho, es un botánico que hace igual divulgación en Instagram. Y esa es una foto de una orquídea. Me parece que sí es una orquídea, sí. Coribas se llama el género. Y entonces, es una foto que está tomada y está encuadrada y está justo pensada, pues para que se vea bien en Insta, ¿no? O sea, y aquí si ustedes se fueran al link que tiene, bueno, de la publicación, verían que solamente está la explicación de qué onda con esta orquídea y nada más. No está mandando ya a ningún lugar, ya no es un escaparate, ya no es algo que necesita de otra cosa, es en sí mismo ya un contenido. Y entonces eso hace que se necesiten contenidos eh, originales, como por ejemplo este ya lo había visto Caterina, es una animación, no tiene sonido, pero es sobre la fotosíntesis. Está súper padre cómo es que va eligiendo un mensaje, un tema que es la fotosíntesis, tiene un público pensado, tiene un tono, tiene un montón de cosas que más adelante vamos a ver, ya ahorita que veamos un, cómo hacer los mensajes para redes sociales. Les decía que estos contenidos se hicieron ya ex profeso para redes sociales y entonces va habiendo todo un cambio en la forma en la que las cosas se van publicando dentro de la red. Entonces el tono cambia, deja de ser estas cosas como tan, pues un poco más como rígidas y acartonadas y empiezan a ser ahora más lúdicas, ¿no? Más divertidas y vemos estas cosas que van a empezar ya a ir, o más bien que ya son memes. Y los memes son una maravilla que creo que merece la pena estudiarse. Si nos da tiempo, quiero que pensemos un poquito sobre el meme al final de la presentación, con algunas cosas que les quiero presentar. Entonces, bueno, están estos contenidos donde, número uno, es un mensaje en sí mismo, lo que les decía es, tiene ya una existencia que no necesita de una página web, no necesita de nada más. Estos son el tipo de contenidos que a mí me parece que son mucho más interesantes para el usuario. Y entonces llegamos a esto, que son los contenidos generados por el usuario. Estos son unas capturas de cosas en Instagram. Este es un video de Instagram que es sobre el metabolismo. Y este es de un paleontólogo que igual comparte cosas de sus papers y de otros. Entonces, estos son contenidos de usuarios publicados para otros usuarios y le llaman así contenido generado por el usuario. Entonces, también están estas cosas que es el último
pues como la última red social que a mí me parece que es muy, muy interesante, creo que es un poco complicada de explotar para las instituciones, para los usuarios no. Entonces, si ustedes van a ser científicos que además hagan divulgación de la ciencia, creo que tienen una gran ventaja, porque su quehacer científico, el de todos los días que van ustedes a estar haciendo, en donde sea que estén, lo pueden ir acompañando de estas cosas, de estos contenidos generados por el usuario que ustedes van a hacer y que con simplemente ir hablando sobre su día a día y su quehacer científico, ya podrían estar haciendo divulgación. Por ejemplo, hay una cuenta en Instagram que a mí me gusta mucho de alguien que hace investigación en el Ártico o en la Antártida, y entonces pone videos de cómo es que están perforando los glaciares, como el permafrost, y están sacando estos metros y metros de cosas de hielo que después las van a analizar para un montón de cosas más. Entonces, él está haciendo su labor cotidiana de ciencia y además está haciendo divulgación. Hasta aquí yo les he estado hablando de una historia lineal y quiero que ustedes piensen si esto es una historia lineal. Les hablé desde el papiro, pergamino, papel, imprenta, libros, revistas, internet, ¿no? Internet fija, ahora internet 2.0, redes sociales. Y entonces tomo esta figura de Stephen Jay Gould, este gran divulgador en The Wonderful Life, que es uno de mis libros favoritos. Y lo que les dije es más o menos esto, ¿no? Como un cono de diversidad donde empezamos aquí hasta abajo y se va haciendo como un cono donde se va diversificando. Entonces, la pregunta es, ¿esto es lineal? Porque yo sigo viendo libros que se publican de divulgación, igual que se publicó en el siglo XIX El origen de las especies. Este es un libro de Federico Cuxo, que es un argentino divulgador muy interesante, esto es sobre el olor. Sigue habiendo páginas web como esta de Aina Erice, que es una divulgadora de la botánica española, y sigue habiendo revistas, igual que en los 80s, como esta, como ves, que ustedes la conocen seguramente, y este es un número recientito. Entonces la pregunta ¿es una historia lineal? ¿Es un cono? ¿O más bien está ocurriendo esto? Esta figura de la que habla Jay Gould, que me gusta mucho, donde toma un término que se llama diezmación y diversificación para hablar de las especies, ¿no? Como es que sí hay un origen común, pero se va ramificando y algunas de las ramas van a evolucionar en otras, pero otras simple y llanamente se van a extinguir. Y eso pasa con también estas cosas, ¿eh? O sea, la historia de los seres vivos es una historia que se está repitiendo en los seres virtuales, en estas cosas que son internet y redes sociales, y entonces pasa esto. Bueno, es que está cargando ahí, no sé por qué no se ve. Es un GIF, no debería verse, pero estas son unas redes sociales que ya se murieron. Este que tiene la florecita es un mensajero que se llama ICQ. Fue un mensajero súper famoso cuando empezó Internet, cuando nos regalaban unos discos compactos. Tú los metías a tu computadora y venía un código y tú te conectabas a Internet con un cable telefónico metido y no podías utilizar el teléfono porque estaba el módem conectado y tenías una cantidad de saldo y podías utilizar ICQ, que fue como el gran mensajero. Esto de MySpace fue el boom también en las redes sociales. High Five, que se usó muchísimo como para ligar y estas cosas. Estos, pues ya, se murieron, ¿no? O sea, ya no se fueron hacia ningún lugar, simple y llanamente ahí se quedaron, ya no pudieron más y se acabó. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Y esa es una de las cosas interesantes. ¿Quién sabe por qué ocurre esto? Pero hay otros casos como este, como el Messenger, el que está aquí en la esquina superior derecha. A ver, el Metroflog, exacto. Metroflog también ese, sí. Metroflog fue otras de que también murió, pero Messenger, el Messenger que venía en nuestras computadoras, pues que creen que se combinó y evolucionó, entre comillas,
en otra cosa que más bien se había fusionado, que ya existía, que es el Skype, ¿no? Entonces ahora, si tú tenías una cuenta que utilizabas para Messenger, pues resulta que la puedes utilizar ahora para Skype. Y bueno, pues realmente lo que está ocurriendo es una historia no lineal. Es más bien esto, cosas que surgen y cosas que ahí se quedan. ¿En qué año creen que se hizo la primera obra multimedia? Pensada una obra multimedia como algo que tiene imagen, que tiene texto, que tiene sonido. Pues hay quienes dicen que esta cosa es la primera obra multimedia, por lo menos en Europa. Es un texto alquímico que se llama La fuga de Atalanta. Atalanta, bueno, está en latín, ¿no? Originalmente, de Michael Mayer. Es un libro alquímico, como ya les dije. Entonces tiene esta cosa, ustedes pueden verlo en la portada está del lado izquierdo, un interior es el lado derecho. Son unos emblemas, es decir, unos grabados hechos justamente para hablar sobre esta cosa alquímica. Tiene además unas partituras que Mayer hizo para las fugas, son 50 y tantas fugas. Y bueno, tiene la parte textual, que es todos los epigramas y los comentarios alquímicos a cada uno de estos grabados. Entonces, este es quienes dice que es la primera obra multimedia y se publicó en 1617 en Alemania. Entonces, tan es no lineal lo que vivimos y la comunicación que podemos encontrar cosas como estas. Entonces, bueno, ahora sí, vamos con los pasos para hacer contenidos de divulgación. Estos son 10 pasos más o menos fijos que creo que pueden servirles mucho. Es mi personal punto de vista. Creo que siempre se pueden hacer pasos más, pasos menos, de formas diferentes. Eso ya dependerá de todos ustedes. Pero de manera general, yo creo que estos pasos nos pueden dar un montón de claridad de cómo ir haciendo los contenidos. Pero antes quiero que ustedes piensen, ¿por qué vamos a divulgar en redes sociales? O sea, ¿como para qué, no? Bueno, en primer lugar, creo que hay varias razones, no hay una sola. Y una de esas es porque tenemos un compromiso ético, las personas que generan investigación. Hay un compromiso ético con las personas de hacer esto que le llaman en salud pública, por ejemplo, como el retorno. Hay que darle a la gente, hay que retornar la investigación hacia la gente. Además, es un derecho el que las personas estén informadas y que sepan cosas de ciencia. Además, mucha de la investigación que se desarrolla se hace con recursos públicos. En tanto recursos públicos, pues necesitamos regresarlo al público. Y la cuarta, y que creo que es de las más importantes, es porque es muy divertido. Puede ser muy divertido, puede ser muy emocionante y puede ser increíblemente satisfactorio hacer divulgación en redes sociales. Además, la ciencia ayuda, puede ayudarle a las personas a que decidan mejor. Y estoy hablando de decisiones personales en la vida cotidiana y de decisiones a nivel política pública. Es decir, hacer divulgación en redes sociales sí, a mí me lo parece personalmente, que sí puede cambiar la vida de alguien. Tal vez les parezca un poco exagerado, pero haciendo bien nuestra chamba, puedes lograr mandar mensajes, no una sola persona, ¿no? No una sola cuenta, sino una comunidad de divulgadores de la ciencia, de comunicadores de la ciencia. Pueden hacer algo tan bien que logren quitarle la duda a las personas para que sí se vacunen, por ejemplo, contra SARS-CoV-2. Apenas se publicó un estudio donde estaban más o menos calculando como un 60% sí, por ahí de 60%, de aceptación de la vacuna. Hay otro porcentaje que no se quiere vacunar y otro porcentaje que tiene duda. Ese porcentaje que tiene duda, la divulgación de la ciencia, la comunicación de la ciencia es una herramienta que nos puede ayudar a incidir ahí, a lograr limar esa duda
y hacer que la gente tome una decisión de manera informada mucho mejor. Esto no quiere decir que todo recae en el individuo. Obviamente hay cosas estructurales que no se tienen que dejar de lado, pero bueno, la divulgación, la comunicación de la ciencia también va a incidir sobre la política pública y la política pública va a incidir sobre esos fenómenos estructurales. Entonces, por eso es importante divulgar en redes sociales. Ahora, estos son los 10 pasos que propongo para crear contenidos. Entonces, no los voy a leer, quiero que los vean, ahí están en la pantalla. Como ven, todos son, están, digamos, de manera, están concatenados, uno se sucede sobre el otro. Esto es una forma, digamos, desestructurada. Seguramente con la práctica, si ustedes ya hacen divulgación o si ustedes empiezan a hacer divulgación con la práctica, va a haber algunos pasos que se los van a saltar o los van a fusionar, o los van a cambiar o va a iniciar de una manera distinta. Tal vez lo primero que ustedes tienen es el mensaje clave y entonces de ahí van a elegir todo lo demás. Está perfecto. Pero cuando ustedes inician, a mí me parece que tener una estructura de cómo hacerlo y hacer pasito a pasito, entonces les puede dar un poco más de claridad. Una vez que ustedes ya se sientan y ya lo dominen, pues entonces ya desarrollarán su propio estilo, su propia forma de hacer los mensajes. Pero entonces, lo primero es elegir el tema. Cuando hablamos de elegir el tema, es de qué quieres hablar de manera general y de manera específica. Entonces, en los ejemplos que yo les pongo, es, yo ya elegí cactáceas. Entonces, ¿qué aspectos quiero desarrollar? ¿Qué historia voy a contar? La divulgación cuenta historias. La divulgación más chida es la que cuenta historias más interesantes, más bien estructuradas. Entonces, yo, por ejemplo, aquí voy a hablar de las cactáceas y cuáles son las diferencias con otras plantas. Y quiero hablar de la historia de la areola, que es ese órgano que diferencia a las cactáceas de todas las demás plantas. Y también quiero hablar sobre las adaptaciones que han tenido en el ambiente. Entonces, eliges tu tema. Aquí Catarina eligió Alzheimer y diagnóstico temprano. Los aspectos que quiere desarrollar, el diagnóstico es desde dónde se para, y la historia que quiere contar, bueno, no sé qué historia quisiera contar, supongo que tal vez a lo mejor va a hablar sobre unas investigaciones que están siendo muy prometedoras para diagnosticar, tal vez hay unos biomarcadores o alguna cosa así, y entonces quiere contar la historia de cómo es que se descubren esos biomarcadores. Después, una vez que tenemos esto, el tema desde dónde nos vamos a parar, el tema específico, el tema general, hay que hacer una síntesis de la información. ¿Por qué? ¿Por qué es importante hacer una síntesis de la información? Porque ese es el documento fuente, va a ser nuestra ficha con la que vamos a trabajar. Va a ser el cúmulo de información y datos que nos van a servir para construir los mensajes. Ahora, ustedes dicen, ah, bueno, pues qué, o sea, no es gran cosa, está muy fácil, solamente hay que juntar información, ubicar fuentes y ya hacer un resumen. Sí, pero yo les propongo estos pasos, estos 3 pasos. Hay que hacer un esquema, ubicar fuentes y rellenar los puntos del esquema, algo más o menos así. Estoy hablando sobre mi ejemplo de las criptáceas. Entonces, esto es muy útil porque les ayuda a ordenar la información y a ordenar sus ideas. Entonces, ustedes escriben en su procesador de textos, así, a ver, uno, ¿qué son los cactus? Y no sé, y van pensando de qué les gustaría hablar, ¿no? Ustedes, o hay a lo mejor ya tienen una inquietud, ya tienen como muy desarrollado como la información y van poniendo. Entonces, este es mi ejemplo. Tengo 5 puntos. Y cuando me refiero a rellenar los puntos, es que voy a escribir un parrafito donde dice dónde se distribuyen. ¿Qué son los cactus? Voy a poner ahí un parrafito. No, pues los cactus son un tipo de planta, bla, 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 lo que sea. Y luego dónde se distribuyen, voy a poner ahí. Son plantas que solo se distribuyen de manera natural en América. Aunque ahora hay ya en todo el mundo.
pero son originarias del continente americano, nada más. ¿Cuántas especies? Entonces ya voy ahí poniendo, ¿no? Y ahora, las características, y hablo de la aureola, ¿no? Por ejemplo, que es el órgano que las diferencia, como les decía, ninguna otra planta tiene areolas más que las cactáceas. Entonces, las espinas, ¿no? Que estas son ya las características que las van haciendo únicas. Entonces, tipos de espinas, perdón, papiráceas, como plumas, glóquidos, etc. Ahora, adaptaciones, por ejemplo, la suculencia, ¿no? ¿Cómo es que la suculencia, que es este fenómeno en el que van almacenando agua en el tallo y en las raíces? Entonces, voy llenando. Serotinia, que la serotina es esta cosa que, es este proceso de las plantas donde mantienen las semillas en su cuerpo y luego las liberan cuando las condiciones ambientales son ideales. Entonces, hay unas especies de cactáceas que hacen eso como Mamillaria hernandezi, Ortegocactus mcdowell y bueno, varios más. El metabolismo, este metabolismo diferente que tienen, que es el metabolismo CAM, es que no creo que significan las siglas, pero está al revés. Entonces, en lugar de hacerle metabolismo como las plantas diurnas, lo hacen al revés y lo que hacen es que abren los estomas en la noche y así evitan, o más bien reducen la posibilidad de evotranspiración. Entonces, una de las estrategias que no solamente los cactus, también las suculentas tienen. Entonces, la importancia ecológica y ahí va uno llenando. Ahora, el paso número 4, este es bien importante. Definir público y tono. Y esto está relacionado con todo lo que acaban de decir. ¿A qué público quieres llegar? Entonces tienes que conocer algunas características de ese público. Normalmente se habla mucho de esto del público meta y tal, cuando hablan los publicistas, hablan los mercadólogos, etc. Y a mí al inicio, cuando estaba estudiando comunicación, yo escuchaba a los publicistas y me irritaba un poco que dijeran eso del público meta y tal. Y yo pensaba, como si pudieras conocer a las personas, ¿no? A las que les vas a llegar. Pero con el tiempo entendí que sí puedes conocer un poco a las personas a las que les quieres llegar. Entonces, en función de eso, de ese público que tú elegiste al que le quieres hablar, es como vas a desarrollar el tono. Por ejemplo, una cosa que es patética de ver es cuando las instituciones, sobre todo de educación y de salud, o las gubernamentales en general, le quieren hablar a los adolescentes. Y entonces hacen unos bodrios, qué mal que no tengo un ejemplo, pero bueno, hacen unos contenidos pensados como para adolescentes, que lo que parece más bien es como el tío de alguien queriendo ser un joven. Y es patético. Y esto es porque en realidad no estamos sabiendo cómo es que hablan los adolescentes. O sea, ¿cómo vamos a hacer eso? Pues muy probablemente platicando con adolescentes. El siguiente público, digo, perdón, el siguiente paso está relacionado con el paso anterior. Este paso y el anterior, bueno, todos están como muy, muy juntitos, pero defines tu público, defines el tono, y entonces una vez que tienes eso, ¿en dónde está tu público? ¿No? ¿Qué red está usando? Entonces, por ejemplo, si tú quieres hablar a los adolescentes así jovencitos, bueno, pues en teoría ni siquiera deberían tener Face, ¿no? O sea, como los de 12 años, una cosa así. No me acuerdo qué edad es la mínima para algunas redes sociales, pero ni siquiera deberían tenerlo. Entonces, en teoría, ese público no está ahí, pero creo que sí está en TikTok y sí está en YouTube. Entonces, escoges la red social que mejor se adapta a lo que quieres transmitir. Habrá algunas cosas que tú quieres decir que el formato de la red social no te lo permite, pero en otras sí lo puedes hacer. Además, si tu público está mucho más en TikTok, bueno, pues entonces hay que hacer algo con TikTok, ¿no? Y finalmente, ¿con cuál te sientes más cómodo? Que eso es súper valioso, ¿eh? O sea, somos personas y entonces también tenemos que hacer lo que les dije al inicio. Es divertido, es gratificante. Y si es muy gratificante y muy divertido para ti hacer contenido solamente para Insta, dale, ¿no? O sea, el chiste es que las cosas se hagan muy bien. Entonces, escoger la red o las redes para las que vas a hacer contenidos te va a permitir
construir el siguiente paso, que son los mensajes clave. Los mensajes clave son esos como unidades, como esas oraciones, como esa información básica, por eso se llaman mensajes clave, que son lo que va a regir tu pieza de comunicación. Después, este es aquí estoy metiendo ejemplos, porque lo que sigue es elegir el formato. Entonces, por ejemplo, del lado izquierdo, tengo aquí hilos de Twitter, que son súper interesantes. Cuando los desarrollas bien, los hilos de Twitter son el hitazo. ¿Qué son los hilos de Twitter? Pues son tweets que respondes al anterior y entonces vas poniendo información que está relacionada, ¿no? Entonces, es como, yo digo que son como aforismos de ciencia, hagan de cuenta, ¿no? Son pequeñas frases, porque ya saben que Twitter tiene un número limitado de caracteres, entonces son como pequeñas frases, boom, ¿no? Pequeños balazos, y que se van uniendo uno con otro. Entonces, eso es un hilo. Y un hilo puede ser súper esclarecedor. Hay muchos muy buenos. Yo les recomiendo. Twitter a mí me gusta mucho, sobre todo por los hilos. Después, pueden hacer, no sé, fotografías como esta que está aquí en medio, de una microbióloga, que está hablando sobre Aspergillus. Y está, bueno, explicando ahí algo como verán, y lo que usa es una foto, que es una foto tomada por ella, y una explicación, ¿no? Entonces, este es otro tipo de contenido. Todos estos están en Twitter. El otro que está a la derecha es una postal, ¿no? Puede ser una postal, puede ser un video, una animación en Twitter, y es ahí una información dentro del gráfico y un mensajito. Este tiene una ventaja sobre los anteriores, y es que ese gráfico puede tener una vida independiente. O sea, alguien lo puede descargar, alguien le puede tomar un screen y compartirlo en sus otras redes sociales. Entonces, ahí más o menos todos tienen ventajas y desventajas. Los hilos también se pueden compartir, pues les tomas una captura de pantalla y los pasas, ¿no? O todo se puede compartir. Ustedes pueden tomarle un screenshot a este de la Aspergillus y subirlo a su Face, o subirlo a una historia de Insta, o pasarlo como una historia de WhatsApp, o meterlo como un mensaje de WhatsApp. Entonces, ese salto que le llamamos transmedia es una cosa súper interesante. Lo que está mostrando el salto del transmedia es que el contenido que ustedes generaron, o bueno, quien sea que haya hecho el contenido, es tan importante para el usuario que se tomó el tiempo de leer la publicación, de hacer algo para guardarla, y 3, para compartirla en otra red social. Estos son otros formatos. Estas son del lado derecho ven una publicación seriada. No se alcanza a ver, pero aquí tiene una flechita y son varias. Estas me gustan también mucho porque puedes ir ahí, esa es la portada, que es la salud pública, y las que siguen va explicando qué es la salud pública. Entonces, en Instagram, estos son ya contenidos para Instagram, formatos de Instagram. En Instagram puedes subir hasta 10 fotos. Entonces, bueno, tienen como la posibilidad de hacer 10 fotos concatenadas. Es como si fuera un hilo de Twitter, pero visual. Y pueden subir videos, Reels, que son videos cortitos. Esta cuenta que se llama Physics Fun, se las recomiendo, es una cosa bellísima. Y también puedes hacer lo mismo que en Twitter, fotos con una explicación, ¿no? Aquí es Federico Cuxo, está hablando sobre los bostezos y de por qué antes la gente se tapaba la boca porque pensaba que así se protegían de que no les entraran, que no se les fuera, no entraran, perdón, demonios en el cuerpo. Después, estos son historias. Del lado izquierdo tienes historias para Instagram. Las historias tienen una ventaja muy padre, que es que mantienen a los espectadores como pendientes del nuevo contenido que publicaste. La desventaja es que tienen una caducidad de 24 horas. La ventaja en Instagram es que las puedes meter como historias destacadas y ya las guardas ahí. Y bueno, todo, como les digo, tiene un pro y un contra. Y del lado derecho, pues es un video
de los de Instagram TV, donde esta chica paleontóloga hace un video de cómo es que empiezan a preparar unos fósiles. Estos son formatos de Facebook. Tenemos la clásica postal del lado izquierdo, perdón, con un mensajito y un tag. Del lado derecho hay una animación de Conavio. Esta es una cosa sobre sistemas agroalimentarios. Y en Facebook también puedes hacer cosas como videos en vivo, ¿no? Del lado izquierdo es una plática sobre el vapeo que hace un equipo de investigación que se llama Esmaestras. Puedes hacer infografías como la que estaba del lado derecho, que esa la hicimos cuando inició la pandemia, cuando todo el mundo amábamos a López-Gatell. Yo lo sigo amando, pero hay mucha gente que ya no. Y entonces esta se desarrolló justo ahí con un ilustrador que es buenísimo. O puedes elegir hacer memes, ¿no? Y los memes son, son una maravilla, los memes, son esa gran cosa, aunque son complicados de usar y necesitas tener un, un pulso muy, muy, muy finito de cuándo puedes utilizar un meme, sobre todo si eres una institución, si eres una persona, si eres una cuenta personal y eres un científico que se dedica a la divulgación, pues creo que es menos complicado porque sí tienes una imagen que mantener, pero no va a haber una horda de gente y de haters que te van a decir cómo es posible que estés utilizando un meme. Este que está en medio es un meme de Pikachu sobre la influenza. Ese meme lo hicimos hace un año, hace como 3 años, para promover la vacuna contra la influenza, justamente como por estas épocas. ¿Cómo lo hicimos? Con un equipo y pensando muy bien, piloteando muy bien el tono, ¿no? Alguien quería, en ese tiempo estaba de moda el meme ese de Oblígame perro, el del gnomo. Alguien lo quería usar y lo estuvimos pensando y ¿saben qué? Decidimos que no, porque era un meme que no se podía utilizar de manera positiva. Es un reforzador negativo. Entonces, con los memes hay que tener un montón de cuidado, porque sí son muy divertidos y porque pueden estar muy padres, pero se te puede ir y se puede hacer justo lo contrario de lo que tú quieres. Y entonces, en lugar de que tu cuenta le vaya súper bien, puedes estar lleno y lleno y lleno de haters, como lo que apenas le pasó a Profepa, que no es un meme, pero parece que fue un meme. Entonces, cuidado. Después de eso, de que tú ya elegiste todos los anteriores, es redactar los copies y los mensajes. ¿Qué son los copies? Los copies son, hay gente que le llama copy tanto al texto que tiene un gráfico como al mensaje que acompaña ese gráfico en el posteo. Me voy a regresar, por ejemplo, aquí. Aquí hay quien dice que el copy es los antibióticos no sirven, bla, bla, bla. Y también el copy es el texto que está debajo de los memes del meme de los perritos. Aquí donde dice, si me dan penicilina me muero. Pues lo que yo sé y como yo lo utilizo es que el copy es solo el texto que está en el gráfico. Y lo de arriba es el mensaje. No confundamos. Entonces, escribes los copies, es decir, ya tienes tus mensajes clave, todo lo demás que les acabo de decir, y empiezas ya a redactar. Esos mensajes, esos copies y los mensajes van a ser lo que ya va a ver el público. Todo lo demás que estaba atrás, eso es como el tras bambalinas de la divulgación. Todo eso no lo va a ver nadie de su público, nada más ustedes, su equipo, y cuando lo quieran compartir con alguien. Pero los copies, los guiones y los mensajes, eso sí ya va a ser visto. Y entonces aquí necesitan redactar con claridad. Deben ir dirigidos al público, eso nunca lo deben perder de vista. El tono debe ser el adecuado, los mensajes clave y debe estar adecuado al formato y a la red que ustedes eligieron. Entonces, por ejemplo, este es un guión para animación. Esto es una animación y entonces estamos utilizando aquí un formato de guión que le llaman de 2 columnas, que es el que se utiliza sobre todo en tele, o bueno, sí, en tele y radio también a veces. Entonces, del lado izquierdo
son dos columnas. Del lado izquierdo es lo que se va a ver y del lado derecho es lo que se va a leer o lo que se va a escuchar. Entonces ahí van a ver ustedes. La animación dice peatón, ciclista, automovilista y pasajero. Aquí solamente voy dando pautas. Ya el animador va a hacer su magia con lo que yo le esté pasando y va a hacer cosas, ¿no? Pero tal vez hay algunos elementos que a mí me parecen súper importantes y lo pongo aquí, ay, perdón, en lo que se está viendo. Peatón caminando, guardando el celular. Y entonces, mientras eso ocurre en la animación, se va a escuchar y se va a leer, porque le vamos a poner subtítulos, una voz en off que diga, observa antes de cruzar una calle o avenida, guarda el celular para no distraerte al caminar y evita utilizar audífonos, usar audífonos. Esto es un guión, entonces ya tienen ahí todo muy claro. Con este guión, casi les puedo asegurar que ustedes ya se imaginaron cómo se va a ver la pieza. Este guión, para eso es, para que se pueda construir, para que la otra parte que va a ser el equipo, que es los que van a animar, los que van a ilustrar, los que van a grabar, ya saben qué hacer. Esta es una matriz que funciona muy bien. Si quieren tomarle, les puedo pasar la presentación y algunos de estos ejemplos. Esta es una matriz que hicimos para unos contenidos. Al inicio de la pandemia hicimos una campaña que se llamaba, utilizamos un tag que era Transmite Salud. Y justamente como en la idea de que muchos de los casos graves estaban relacionados con enfermedades crónicas y esto, entonces fue ahí una decisión del instituto hacer una campaña que hablara sobre estos problemas crónicos y cosas relacionadas con la alimentación, consumo de bebidas azucaradas y tal, inflamación crónica. Y entonces, esta matriz del lado, la columna que está vertical, tiene los temas. La columna, perdón, la fila que está de manera horizontal tiene los públicos. Entonces, por ejemplo, voy a irme al que dice alimentación tradicional. Ese es el tema. Después el público es adultos jóvenes sin hijos. También tenemos padres de niños menores de 5 años. Tenemos padres de adolescentes y estudiantes de posgrado. Tenemos más públicos, pero solo les quiero enseñar esto. Entonces, por ejemplo, vámonos a alimentación tradicional. Y les voy a leer los mensajes que hicimos para cada uno de los públicos porque quiero que vean cómo van cambiando. La riqueza de nuestra comida tradicional es inmensa. Recuperémosla. Y el tag transmite salud. Este va para adultos jóvenes, sin hijos. Ahora, el que es de padres de niños menores de 5 años, vean lo que dice. Enseña a tus hijos a comer verduras tradicionales como calabazas, chayote, ejotes, 3 puntos. Son nutritivas y fáciles de encontrar. Y ahora vámonos con el de estudiantes de posgrado. Es una pregunta y dice, intensa noche de estudio, llénate de energía desayunando quesadillas de quelites, saludables, deliciosas y tradicionales. Entonces, es el mismo tema, alimentación tradicional, pero son 3 diferentes públicos. Y como estamos desarrollando el copy, este es el copy, esto es el texto que tuvo el gráfico, es súper diferente. Si se fijan, está haciendo referencias a momentos muy, muy, muy distintos. O sea, casi que parece que nada que ver lo de tu intensa noche de estudio, porque me imaginé como al estudiante de posgrado trabajando en el ensayo de la tesis, súper podrido al otro día, de que se cansó muchísimo, que durmió 1 hora o no durmió nada, y entonces desayunándose, en lugar de un jocho del Oxxo, desayunándose pues unas quesadillas de quelites, ¿no? Esto es divulgación. Y bueno, el noveno paso y casi el último es, ya esta parte le corresponde al equipo que va a hacer toda la imagen de los mensajes. Esto puede ser, como les había dicho, las ilustraciones, puede ser fotos, puede ser animaciones. Todo eso debe corresponder al tema, al público, al tono y al mensaje. Si ustedes van a hablar de algo, algún tema sensible, ¿no? Como relacionado con, no sé, cáncer, pues no creo que sea lo más adecuado que ustedes pongan globos y cosas festivas. Entonces, tampoco si ustedes van a hablar de obesidad, pues no está padre y no se debe hacer poner cosas donde se estigmatice a las personas que viven con sobrepeso u obesidad. Entonces, cada una de las cosas tiene que ir
acorde a lo que ustedes decidieron, al público, siempre hay que hacerlo con respeto, siempre tratar de ser, no tratar, más bien de ser libres de estigmas, libres de prejuicios. Y las imágenes y los textos no compiten, no deben competir en tu pieza, al contrario, deben complementarse. Son una unidad, es como una moneda, son las dos caras de una sola moneda. No compite una con otra, se complementan. Eso como un signo lingüístico. Y entonces ocurre esto, ¿no? Eh, ¿Cómo va de la evidencia que este es un paper en el JAMA y cómo eso se fue a una nota de periodismo y luego cómo eso se fue hacia una pieza de divulgación? Entonces, es esto, ¿no? O sea, está acorde ahí. Tengo como un poco mis reservas con Pictoline, pero hace cosas muy interesantes. Y finalmente, el último paso es revisar, validar, pilotear. ¿A qué me refiero con esto? Necesitas sí o sí, siempre, revisar y verificar que la información que tú pusiste está bien. Necesitas, si vas a utilizar cifras, si vas a utilizar términos, con lupa hay que revisar que esté bien escrito, que ese nombre científico que pusiste ahí sí lleva doble L y no es solamente una L, que lleva cursivas, que tiene acentos donde debe tenerlos, que no estás diciendo algo que no está sustentado con la evidencia. Y entonces hay que compartirlo con colegas especialistas, con colegas comunicadores, y si lo puedes pilotear y se lo puedes dar a alguien que sea de tu público, como lo que les contaba del adolescente, ¿no? Si tú estás haciendo una pieza para adolescentes, pues ojalá se lo puedas dar a leer a un adolescente a ver qué te dice y es muy probable que se sorprendan de lo que les dice. Eh, Hay que hacer eso siempre. Y hay que escuchar y tener los ojos y los oídos abiertos para escuchar las críticas que a veces duele que te diga alguien, ay, ¿sabes qué? Es que esto no se entiende nada o es que esto está horrible, porque pasa. Y entonces lo piloteas y tus colegas te dicen, ¿sabes qué? No se entiende, ¿sabes qué? Está súper feo, ¿sabes qué? Es ofensivo, pues para atrás. No importa que ya trabajaste, es mejor volver a hacerlo, a publicarlo y que pierdas credibilidad, que pierdas público y que además ofendas a las personas. Luego siguen otros pasos, pero esos ya no son de cómo se hacen las piezas, sino más bien qué es lo que sucede después de que haces la pieza, que es publicarlo, tienes que escuchar a tu comunidad y ver cómo reacciona la comunidad a tu pieza, pero bueno, esa creo que también es motivo de otra plática. Me gustaría que ahora platicáramos y reflexionáramos rapidísimo, y con eso quiero que se vayan. ¿Qué es esa cosa llamada meme? Los memes, todos conocen los memes, pero no exagero cuando digo que los memes son, por lo menos al menos a mí me lo parecen, son la nueva forma de comunicar y también la nueva forma de comunicar ciencia. Entonces, los memes el término meme lo acuñó Dawkins en el Gen Egoísta, y lo que dice es esto, es una unidad de contenido cultural y es algo similar a los genes, pero pues los genes tienen información genética, biológica, y los memes es una unidad de información cultural. Entonces, dice ahí esta cita de Dawkins, es que el meme perdón, esta es de una nota, que es una unidad de transmisión cultural que va de un cerebro a otro y se transmite con esto, el habla, la escritura y tal. Ahora, esta palabra de los memes, pues se va hacia otro lugar, ¿no? Que son las redes sociales y se crean estos memes que son como los que conocemos todos los días y de los que yo disfruto muchísimo. ¿Cómo funcionan los memes? Esto es súper interesante. Los memes, este es un acercamiento, y una reflexión, no es letra escrita en piedra. Entonces, después me gustaría que escucharan esto y me retroalimentaran y me dijeran qué les parece. Yo ubico que el meme funciona de esta manera, con
con estos elementos que les pongo aquí en negro. No tienen número porque no están seriados, porque estos elementos y estas cosas creo que ocurren en unos memes, en algunos otros no, y en algunos ocurren todos, en algunos ocurren como de manera simultánea y en algunos ocurren solamente como por momentos. Entonces, lo primero es que el meme descontextualiza su origen. Este meme, no sé si todos lo ubican, pero es de Dark. Entonces, es justamente, está diciendo, va a suceder otra vez, porque ya ven que Dark, esta serie de Netflix, como que da vueltas en el tiempo, ¿no? Como que va y viene. Entonces, descontextualiza el origen de ese fotograma de la serie y ya es otra cosa. Eso me lleva al siguiente punto, que construye una nueva red de significados. Este es el que les decía, el de Oblígame Perro, el del duende. Bueno, ese duende, no crean que originalmente era un duende combativo así, enojado, peleando. No, es de una caricatura de, no sé de dónde es, creo que japonesa. Aquí crea una red de significados solita. Descontextualizamos, digamos que se sale de su origen y se sitúa en un lugar que no es el del origen. O sea, se extrae de la realidad y se coloca en una realidad diferente. Y aquí esa red de significados está dada por varios elementos. Por ejemplo, la batita del IMSS, el loguito del IMSS, el que diga doctor perro y el mensaje, ¿no? Todo eso construye una red de significado que está perfectamente construida. Después, los memes obedecen a pautas culturales, tal como dice Dawkins. O sea, cuando yo me refiero a los memes en Internet, y entonces vean, ¿se acuerdan de ese meme de Malcolm? Ahí donde está Reese comiendo todo y que dice, mira cómo come como un animal, no como el señorito, no sé qué, y está Malcolm abajo. Y entonces aquí está Peña Nieto y Andrés Manuel. Entonces, este meme solamente lo puede entender quien viva en México y quien tenga idea de quién era Peña Nieto, bueno, quién es Peña Nieto y quién es Andrés Manuel. De otra forma, no hay posibilidad de entenderlo. Entonces, si tú se lo das a un alemán que no tiene ni idea de qué cosa pasa en México, no lo va a entender, aunque sepa español, porque no le hace sentido. Estos nuevos elementos culturales, el meme los va integrando después de que se descontextualiza, se allega de estos nuevos elementos culturales y se resignifica. Lo que les acabo de decir no, se resignifica, ese es el siguiente. Este es otro meme que sale de un fotograma igual de Box Bunny, que no tiene pero para nada que ver con el socialismo. De hecho, o sea, no tengo mucha idea de cómo es que salió. Y si se fijan, tiene varios elementos. Todo el meme se repite. Está Bugs Bunny con esta, ¿cómo se llama? Con esta seña. Y está el fondo de la bandera de la extinta Unión Soviética y diciendo tenemos, haciendo alusión al socialismo, ¿no? A que de todos. Entonces, está igual resignificándose. Y esto me lleva a platicarles algo sobre la obra de arte. Una de las obras de arte que justamente resignificó e hizo esas cosas que está haciendo el meme ahora. Se salió del contexto ordinario. Esta es una pieza de Duchamp que se llama La Fuente. Esto dicen que es lo que creó o lo que sienta las bases del arte moderno. Es un urinario que se salió del contexto industrial y de un baño y se fue a meter a un museo, cambiando la forma y haciéndolo una obra de arte solo con la firma, que además firmó con un seudónimo. Esto es de 1917. Entonces, está descontextualizada, construye una nueva red de significados, integra unos nuevos elementos culturales y lo que hace es que se resignifica. Entonces, se parece mucho el meme a esto. Otro de los puntos es que el meme cuenta una historia. Un meme es en sí mismo una microhistoria. No necesita, bueno, eso lo vamos a ver más adelante, pero un meme cuenta algo. Entonces, por ejemplo, aquí está este de Jerry que está llorando y dice, cuando estoy comiendo y me muerdo la lengua. Ahí, ahí hay una historia. Ahí hay una historia de alguien que está comiendo, que se muerde la lengua y cómo reacciona. Y como es muy probable que todos hayamos mordido la lengua,
te hace un insight y entonces te parece divertido. Bueno, si es que te parece divertido. Y lo otro es que es una unidad de significado completa, subsiste en sí misma, no necesita de nada más. Este meme, nada más sabiendo que hace referencia a Titanic y que está hablando de los años que pasaron para que ocurrieran ahí cosas, lo puedes utilizar en tus conversaciones de WhatsApp, lo puedes poner en tus estados de Insta, etc. Y solito ya da un significado. Y finalmente, tiene un comportamiento viral. Es tan viral que puede mutar. Y entonces va cambiando. Es como las variantes del SARS-CoV-2. Unas son más virulentas que otras, ¿no? Unos memes de perrito fuerte, perrito débil, se hicieron más famosas que otras, pero todas mantienen la misma estructura que es un perrito fuerte, un perrito débil, y cómo hay un conflicto entre los dos. Entonces, esto que ocurre con los memes, ocurre con los virus, y nos lleva a preguntarnos si el meme es el futuro de la divulgación de la ciencia. Y ya con eso cierro y les agradezco mucho. Ahí están mis datos de contacto. Si quieren escribirme o alguna duda, con todo el gusto.